Qué bueno. Sin duda que Dios recibe y acepta sus oraciones, porque todo lo que hacen lo hacen con amor y lo hacen con sinceridad. Pues me da mucho gusto verles esta mañana de sábado. El sábado pasado estaba allá por la ciudad de Salt Lake City, allá en Utah, y tuvimos un sábado muy bendecido allá con los hermanos de Utah, así que reciban saludos de los hermanos de por allá, ¿verdad? Pero pues nos sentimos contentos de estar aquí, de regreso, de vuelta, otra vez aquí en nuestra iglesia. Y no sé si ustedes recuerdan que venimos estudiando un tema, ¿sí?, que no hemos terminado. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la forma como Dios ha establecido nuestra salvación, la forma como Dios ha decidido nuestra salvación. ¿Recuerdan que hablamos la última vez de los 7 pasos de la salvación? ¿Alguien los recuerda? ¿Se los aprendió de memoria? De manos a mano. ¿Ustedes lo podrían decir? ¿Cuáles son? Número 1, la presencia de Dios. Número 2, la predestinación. 3, el llamado. 4, la elección. 5, la justificación. 6, la santificación. 7, la glorificación. Amén. Miren qué bueno. Quiere decir que, ¿verdad?, que el hermano Zavala ha estado repasando en su mente, ¿verdad?, lo que hemos estudiado. ¿Alguien más que de este lado, alguien más que se lo sabe? A ver, de este lado. Los 7 pasos en la salvación. ¿Nadie más? ¿Alguien más? Leído, sí. No, de memoria. Recuerden que es importante que nosotros entendamos la forma como Dios ha elaborado el plan de la salvación. Y cuando nosotros entendemos cada paso de la salvación, nosotros podemos comprender mejor cómo Dios no es un Dios que salva de una manera injusta. Dios no es un Dios que salva de una manera precipitada. Dios no es como aquel que, ¿verdad?, que sale para poder atender una emergencia, sino que en el plan de Dios todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Ya hablamos acerca de la presciencia. ¿Alguien recuerda qué es la presciencia? Ya lo he explicado varias veces. ¿Alguien nos puede decir en forma simple qué es la presciencia, hermana Mónica? Se dijo que era el conocimiento previo, que Dios nos conoce antes de crearnos. Muy bien, el conocimiento que Dios tiene de nosotros antes de que naciéramos. Puede ser que 200 años antes, ¿verdad?, como en el caso de Ciro, 150 años, ya Dios hasta le había puesto un nombre, le había dicho qué iba a hacer en su vida. ¿Eso cómo se llama? La presciencia, ¿verdad? Pero después de la presciencia, dice Pablo, que a los que conoció, a los que tuvo presciencia, los predestinó. ¿Qué es la predestinación? ¿Alguien nos puede explicar de una manera simple qué es la predestinación? Recuerden que hablamos acerca de la prótesis, ¿verdad? Eso es una palabra, prótesis, la predestinación. ¿Alguien nos puede explicar de una manera simple qué es la predestinación? La predestinación está basada en la presciencia, ¿recuerdan? Dios la basa en la presciencia. A ver, hermano Zavala, ¿qué es la predestinación? Es, por ejemplo, que Dios ya tenía un plan previo. Él sabía de antemano que íbamos a caer como raza humana. Sin embargo, él ya tenía el plan B. En este caso usted usó la palabra prótesis, ¿verdad?, como un sustituto de algo que iba a faltar. En este caso, él había sustituido a Jesús para que nosotros no muriéramos. Era la prótesis. Muy bien, bueno, que creo que ahí hay parte de lo que hemos explicado. La predestinación es el plan que Dios elabora para cada individuo, ¿sí? Y que Pablo lo presenta como un propósito o una prótesis. En otras palabras,
Dios sabe, ¿verdad?, que cada persona que nace en este mundo nace con un problema, con una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que nace en pecado. Ahora, el plan original de Dios era que todos fuésemos conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero ese plan que Dios tenía no se pudo cumplir a causa del pecado. Ahora nacemos en pecado. Pero a pesar de que nosotros nacemos en pecado, Dios elabora un plan para cada persona de una manera individual. Ahora, todos los planes de Dios son distintos, porque el plan es para cada individuo, para cada persona. Y ese plan que Dios elabora, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me predestinó? ¿Sí? Es el plan que Dios quiere revelar a cada persona. Ahora, después de la predestinación, ¿qué sigue? Viene el llamado. Y es lo que estamos estudiando ahora. ¿Cómo Dios presenta el llamado a las personas? ¿Cómo Dios presenta el llamado a cada individuo? Porque Pablo dice que a los que predestinó, a esos también ¿qué? Los llamó. Estamos hablando de Romanos 8. A los que Dios predestina, Dios los llama. Ahora, ¿de qué manera? Esto es lo más importante. ¿De qué manera Dios me presenta a mí ese llamado? ¿De qué forma Dios me presenta a mí ese llamado? Hay dos parábolas en los evangelios. Hay dos parábolas que hablan acerca del llamado. Yo voy a pedirle a los hermanos que están aquí a mi lado izquierdo, ¿verdad?, que ustedes vayan a la primera parábola. Y voy a pedir aquí a los hermanos que están a mi lado derecho que vayan a la segunda parábola. La primera parábola, porque las dos parábolas terminan diciendo lo mismo. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Las dos parábolas terminan en lo mismo. Quiere decir que las dos parábolas se refieren ¿a qué? Al llamado de Dios. Ahora, el llamado de Dios implica que aquí nos está diciendo una selección, ¿sí? En otras palabras, cuando dice que muchos son llamados, ¿qué significa? Que Dios tiene un plan ¿para quién? Para todos los individuos que nacen en este mundo. O sea, no hay ninguna persona que pueda decir, es que Dios a mí no me hizo un plan de la salvación. Nadie puede decir que a mí Dios no me preparó un plan para mi salvación. No, porque el llamado es ¿para quién? El llamado es para todos. Y en esta parábola vamos a aprender dos cosas. Una, si el llamado es para todos. Y en segundo lugar, ¿de qué manera Dios hace el llamado a cada persona? Así que de este lado vamos a buscar en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20, mi lado izquierdo, ¿verdad? Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 16. Es la parábola de los obreros de la viña. Así que todos saquen su Biblia de este lado, que van a leer. Yo les voy a dar un tiempo para que lean, ¿verdad? Mateo capítulo 20, versículo 1 al versículo 16. De este lado derecho, ustedes van a leer Mateo 22, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 14. Así que solamente dos versículos menos. A ustedes les toca leer 16 versículos, a ustedes 14. Y termina también con lo mismo, porque muchos son ¿qué? Los llamados y pocos los escogidos. Pero aquí hay otra parábola, la parábola de la fiesta de bodas. Así que hay dos parábolas en los evangelios que tienen que ver con el llamado de Dios. Una es la parábola de los obreros que son invitados para trabajar a la viña, y la segunda es la parábola de los invitados a la fiesta de las bodas. Así que le voy a dar un tiempecito, ¿verdad? ¿Qué les parece 10 minutos para que las analicen cada quien? Ustedes la van a leer y yo después les voy a preguntar algunas cosas sobre la lectura que tuvieron. Recuerden que lo que vamos a descubrir es si Dios llama a todos, si Dios tiene un plan para todos. Y en segundo lugar, de qué forma Dios les presenta ese llamado. Muy bien, adelante. Mateo 20 del 1 al 16, Mateo 22 del 1 al 14. Si alguien no tiene Biblia, yo le puedo prestar la mía.
tengan preparada una respuesta, porque yo les voy a preguntar de una manera individual qué nos puede decir sobre el llamado en esa parábola. Amén. Asegúrese que leyó porque le voy a preguntar. ¿Sí? Como la parábola de los labradores dice que los primeros serán ¿qué? Postreros. Y los postreros serán primeros, así que vamos a comenzar por este lado, ¿verdad? Vamos a comenzar con los postreros, con los que leyeron el capítulo 22. Y voy a preguntar así de una manera específica, ¿verdad? Hermana Ivette, ¿qué aprendió en la parábola que usted leyó sobre el llamado? ¿Pudo haber algo ahí sobre el llamado? Al principio se quitaron algunos específicos y no quisieron. Qué interesante, ¿verdad? Eso es interesante. Se invitó específicamente a ciertas personas, a ciertos individuos, se llamó a ciertas personas, pero ¿qué ocurrió? No quisieron. Contestaría esta pregunta que un llamado puede ser rechazado. Quiere decir que aunque Dios llame a una persona tiene la libertad de ¿qué? De rechazar un plan que Dios tiene para él. Muy bien, vamos a ver. Hermano Lazo, ¿qué aprendió sobre el llamado? Ahí en la palabra. A ver, tenemos otro micrófono por aquí para que creo que esté inalámbrico. Porque me gustaría que escucharan lo que los hermanos van a decir. A ver, yo le voy a dar por aquí un diácono que nos ayude. Ahí, hermano Wilfredo, anda por allí, ¿verdad? Sí, lo vi que está por ahí. Hermano Wilfredo, ayúdenos con el micrófono, por favor. Muy bien. ¿Qué aprendió sobre el llamado, hermano Lazo, ahí en la lectura que hizo? Entiendo aquí de uno de que no fue invitado a la boda y fue sin ser invitado. Uno que fue sin ser invitado. Vamos a ver, bueno, ya él dice que aparentemente había uno que no ha sido invitado. Voy a hacer otra pregunta, ahora específica. A ver, hermana María Meléndez, ¿qué aprendió sobre el llamado ahí en la parábola? Es donde el rey vuelve otra vez a hacer el llamado, y estos en vez de aceptar mataron a los enviados.
O sea que la palabra nos enseña que algunos se molestan inclusive porque se les hace el llamado, entonces se vuelven agresivos contra el llamado de Dios. Bueno, es otra cosa interesante. A ver, vamos a ver allí, hermana Denis. ¿Qué nos puede decir sobre el llamado en esta parábola? Bueno, yo no... ¿Saben que están sacando? Ahí va el micrófono, ahí va el micrófono. Queremos que todos escuchen. Lo vamos a ir para allá atrás, ¿verdad? Noté que el rey envió sus siervos primero. Sí. Y después envió a otros siervos. O sea que Dios llama más de una vez, ¿verdad? En otras palabras, Dios llama y si no responde, ¿qué hace? Bueno, Dios insiste en el llamado, ¿verdad? Aunque no se responda. Gracias. Hermana María, ¿verdad? Oh. Patricia, perdón. Hermana Patti, sí. Hermana Patti, ¿qué aprendió usted sobre el llamado? Ahí en la parábola. Bueno, en la primera vez le hace a uno una invitación llamándonos, pero se niegan y después les da una orden, pero también desobedecen esa orden y todavía las personas que mandan, esas personas tomaron a sus siervos y a las personas, los maltrataron, los mataron. Entonces él ya enfurecido por eso manda a su ejército para también matar y que arrastrara con toda esa ciudad. Muy bien, o sea, en otras palabras, es justo que Dios, que fue justo que el rey haya destruido a aquellos que en lugar de responder se enojaron y mataron. ¿Era justo o no era justo? Era justo porque le está dando la oportunidad. Así es. Me parece que... Muy bien, ahí está. Ahora tenemos a Dios. Entonces, porque a veces se puede criticar a Dios, ¿verdad? Se puede acusar a Dios, bueno, ¿por qué está destruyendo a estas personas? Pero vemos aquí, ¿verdad? Que Dios está obrando de una manera como justa. La gente no solamente no respondió, mataron a aquellos que les llevaron la invitación, ¿verdad? Entonces Dios destruyó. Así que el llamado también implica un juicio, ¿sí? Vamos a ir por allá atrás. A ver, la hermana Carmen, usted que está por allá, ¿qué aprendió ahí sobre el llamado? Ponle el micrófono. Que al final del llamado, como no asistieron los que eran llamados, entonces salieron a las calles a buscar a quien encontraran, ¿verdad? Así es. ¿Sabe qué? A quienes Dios había llamado, no respondieron. Y como esos no respondieron y la fiesta estaba preparada, entonces ¿qué hizo? ¿Qué hizo el rey? Bueno, busquen a todos los que encuentren, ¿verdad? Buenos o malos, y tráiganlos a la fiesta. Ahora, falta algo que el hermano Lazo comentó, pero que no completó. ¿Verdad? Hermana Sandra, usted nos va a explicar. A ver, ahí está el micrófono. ¿Cómo estuvo ese asunto de ese que estaba ahí adentro y que lo echaron para afuera? Ok, entonces cuando el rey entró y vio a todos los invitados, se encontró con uno. Y entonces el rey le dice que cómo él había entrado ahí, que no tenía sus vestiduras apropiadas para estar en la fiesta de bodas. Esa es la parte que mi esposo no... Correcto, ahora le pregunto, ¿por qué lo echaron para afuera entonces? Porque no tenía la vestidura apropiada para estar en esa fiesta de bodas. Y es por eso. Correcto, exactamente. Hermano Noel dijo aquí, quería entrar, pero sin estar ¿qué? Sin estar preparado. Ahora, él no tenía que comprar el vestido ¿quién se los estaba dando? El rey se los estaba regalando. Pero simplemente él quiso entrar con su propia vestimenta, no se quiso poner la vestimenta. Y vemos otro aspecto interesante, ¿verdad? Cuando Dios llama y cuando Dios invita, también hay ciertas ¿qué? Condiciones. Hay ciertas condiciones en el llamado. Y aquí la condición era, bueno, los que quieren entrar, no hay problema, pueden entrar. Pero con una condición, se tiene que poner ¿qué? El vestido que el rey les ha preparado. Muy bien, ¿saben qué? Aquí tenemos ya muchas lecciones que nos ayudan a comprender ¿qué? El llamado de Dios, desde la perspectiva de la parábola de Mateo 22. Ahora, vamos para este lado, vamos para acá.
Porque recuerden que el tema del llamado lo vamos a continuar después, pero ahora lo estamos comenzando a desarrollar. Y ahora vamos a ver, ¿qué aprendimos sobre el llamado en la parábola de los obreros que fueron a trabajar en la viña? A ver, por ahí atrás el hermano Lázaro, ahí está el micrófono. Hermano Lázaro, ¿qué aprendió usted en esta parábola? No importa todos los años que estemos en el Evangelio, que también hay oportunidad para los que recientemente, si nos ofrece la corona de la vida del Señor, también para el recién bautizado también es parte del reino de Dios. No importa que haya conocido al último instante, igual que con el ladrón en la cruz, que al último se arrepintió. En otras palabras, Dios le va a pagar a todos de igual manera, sea que respondan primero o sea que respondan después. Bien, vamos a ver, hermano Jaime Vázquez, ¿qué aprendió en la parábola sobre el llamado? Pues ahí dice que Dios mandó a 3 obreros para trabajar en su viña. Unos empezaron las primeras horas, otros más tarde y otros más tarde. Pero al final ahí algo interesante está donde dice que los obreros que empezaron temprano se empezaron a quejar al ver que a los que entraron a la última hora les estaba pagando lo mismo. Entonces ellos dijeron, ¿por qué ellos que entraron en la última hora le están dando lo que a nosotros y nosotros que soportamos el calor y todo? Pero hay algo que dice ahí, ¿acaso tú tienes envidia de que yo sea bueno? Ahí hay algo interesante, porque a veces muchos de los llamados, como nosotros, que uno ya llevan 10, 20, 30 años, pero ya al último se desaniman y se salen y se van. Y los últimos que entran son fieles a Dios y ellos están ahí, por eso dice ahí, muchos serán llamados y pocos escogidos. Muy bien, o sea que en el llamado encontramos, ¿verdad?, que está el problema de que si Dios es justo, o si es injusto. Porque los que entraron, fíjense, los que entraron a las 6 de la mañana y salieron a la hora, ¿verdad?, 12ª, que era, ¿cuántas horas trabajaron? 12 horas. Y hubieron unos que entraron en la hora 11ª, ¿cuál es la hora 11ª? La 11. ¿Cuánto trabajaron eso? 1 hora. ¿Y al final qué? Al final se les pagó igual. Ahora, ¿alguien puede contestar? Voy a pedir ahí al hermano Mario. ¿Por qué Dios no está, por qué no estaba siendo injusto? ¿Por qué no estaba siendo injusto el que los estaba empleando, el empleador? ¿Usted podría explicar por qué no estaba siendo injusto? Pues la parábola es muy sencilla, ¿verdad? Ahí dice que pues no importa el tiempo que tengamos en la iglesia, Dios va a recompensar de igual manera a todos. Muy bien. Ok, esa es parte de la respuesta. Pero vamos a preguntar a alguien más. Gracias, hermano Mario. ¿Alguien más? ¿Por qué Dios no estaba haciendo, por qué el empleador no estaba siendo injusto? Porque es lo que estaban quejando. Muy bien, vamos a ver, tenemos 2 manos ahí. Aquí la hermana Mari Carmen. Muy bien. Y luego la hermana Hortensia. Porque con los primeros se arregló con un denario y los últimos no. Por eso fue la razón que les pagó igual un denario, porque no se arregló con él. Nada más a los primeros, que fueron los judíos, cuando se arregló con un denario. Muy bien, correcto. O sea, no estaba siendo injusto, fíjense, esa es buena respuesta, porque a los primeros él les dijo, te voy a pagar ¿cuánto? Un denario en el día. Ahí, hermana Hortensia, ¿por qué Dios no estaba siendo injusto? Porque como está aquí en la Biblia, dice, cuando él les preguntó por qué están desocupados, él dijo, porque nadie nos ha contratado. Muy bien, ¿saben qué? Ahí tenemos parte de la respuesta que buscamos. Allá la hermana Carla. Yo pienso que él no fue justo porque ellos estuvieron de acuerdo en lo que él les propuso. Aceptaron, tanto a los primeros como a los últimos. Aunque él les especificó a los últimos, estuvieron de acuerdo de trabajar por lo que él le diera. Muy bien, así que hay otra razón que la hermana menciona. Ellos estuvieron de acuerdo en trabajar, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es lo que contaba más para el empleador? ¿El tiempo o la disposición? Fíjense qué interesante. O sea, él pagó, no de acuerdo al tiempo que trabajaron, sino de acuerdo a qué? A la disposición que tuvieron. Así que, pero también algo más. ¿Por qué razón no estaba siendo injusto? Falta una. Aquí el hermano Antonio y después el hermano Zavala. Bueno, para comenzar, el propietario del viñedo acordó pagarles un día de trabajo a los primeros obreros que contrató en la mañana. Sí. Y dice la Biblia que dio 5 veces. Salió en la mañana, temprano a las 6, luego a las 9, a las 12 y luego al mediodía y al final a las 5. Y yo entiendo que Dios tiene su tiempo, aunque muchos que estamos en la iglesia desde 20, 40 años atrás, ¿verdad? Un pecador se puede arrepentir a 1 hora de diferencia, ¿verdad? Porque él dice que a la hora, los que reclamaron, nada más reclamaron porque, oye, no me hace trabajar 1 hora, les pagaste lo mismo. Entonces dice el propietario, bueno, es que yo soy el dueño. Yo contigo un día de trabajo, ¿verdad? Y yo paso con mi dinero lo que yo quiero, ¿no? Y yo pienso que Dios tiene también la potestad de decirnos, ok, ustedes tienen 30 años en la iglesia, pero a 1 hora de mi regreso o 1 hora de que un pecador se arrepiente antes de su muerte, Dios lo sana, Dios lo perdona. Muy bien, yo creo que usted ha dado una de las razones que faltaban. Y una de las razones que faltaban es que Dios no llama no a todas las personas les presenta el llamado a la misma hora de su vida, al mismo tiempo. Fíjense qué interesante. O sea, ¿a cuántos de ustedes Dios los llamó desde que nacieron? ¿A cuántos los llamó tal vez cuando eran ya adolescentes? ¿A quiénes los llamó? Vamos a hablar, ¿verdad? Para mí los llamados desde que nacen, ¿verdad? Desde la hora sexta, ¿verdad? Los que son llamados a la hora sexta son aquellos que Dios llama ¿desde cuándo? Desde que nacen ya Dios les está haciendo un llamado, ¿verdad? Pero aquellos que entran, por ejemplo, a las 12 del día, ¿quiénes son? ¿Están trabajando qué? La mitad. Yo diría, son aquellas personas que Dios llama, ¿verdad? En la mitad de su vida, más o menos. A los 30 años de edad, hay mucha gente que cuando son adultos es que reciben ese llamado de Dios, esa invitación de Dios. Los que entraron a las 3 de la tarde, ¿quiénes son? Bueno, no, son los más adultos, ¿verdad? Los más adultos que ya gastaron parte de su vida, pero todavía les queda, ¿verdad? Ahí les queda ¿qué? 3 horas, ¿no? Los de la hora nona, la hora novena. ¿Y quiénes son los que entran a la hora 11ª? Pues aquellos que reciben el llamado, ¿verdad? Cuando ya casi no les queda ¿qué? Nada de tiempo para trabajar. Pero quiero decir algo interesante que aprendemos aquí, ¿verdad? ¿Tienen todos tiempo para trabajar o hay alguien que no tenga tiempo? En esta parábola, todos, aunque sea ¿qué? 1 hora, pueden dedicar el servicio a Dios. Y esto nos enseña algo interesante. Yo creo que Dios no llama a todas las personas en el mismo momento. Dios tiene diferentes momentos para llamar a las personas. ¿No es así, hermano Wilfredo? ¿Usted qué opina? ¿A qué hora lo llamó Dios? ¿Usted? Según usted, ¿a qué hora lo llamó? ¿A qué horas eran? ¿A la hora novena? ¿A las 12 del día? ¿A qué hora lo llamó Dios? Yo creo que el hermano Wilfredo lo llamó a las 12 del día, ¿verdad? Todavía. A las 12 del día. Sí, ahora, viene otra situación, ¿verdad? Viene otra situación, así que esta parábola para mí es muy bonita porque cuando uno estudia, bueno, ¿qué tiene que ver los labradores de la viña con el llamado? Sí tiene que ver mucho, ¿no es cierto? Porque esto nos enseña, ¿verdad? De que Dios no les presenta a todas las personas en el mismo momento el plan que Él tiene, ¿sí? Probablemente cuando el hermano Wilfredo era niño, o cuando era un adolescente, o cuando estaba más joven, pues ni pasaba por la mente de que Dios tenía un plan para él. Pero llegó el momento en que Dios le dice, ¿verdad? Aquí está ¿qué? Este es el plan. Yo te encontré a las 12 del día y mira, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? ¿Y qué dice? Estoy dispuesto a ir a trabajar a mi viña.
¿verdad? Entonces hay una respuesta, a una respuesta de Dios. Pero hay otro caso, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la palabra que ustedes leyeron. Aquellos a quien Dios los llama y rechazan. Y pasa un tiempo y Dios ¿qué hace? Otra vez que los vuelve a llamar. Y otra vez que rechaza. Y yo creo que este llamado se repite, ¿no les parece? Hasta que llega un momento en que finalmente ellos desprecian la gracia de Dios y la rechazan de tal manera que lo único que les espera ¿qué es? El juicio de Dios sobre ellos por haber rechazado el llamado. Así que, ¿saben que estas dos parábolas me gustan mucho? Porque creo que son dos parábolas que nos enseñan de que finalmente todas las personas en algún momento reciben la oportunidad de conocer cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Así que nadie debe de sentirse mal. Si usted Dios lo llamó a las 6 de la mañana, si lo llamó a las 9 de la mañana, si lo llamó a las 12 del día, a las 3 de la tarde, o aún a las 5 de la tarde, o a las 5:30, ¿verdad? No debemos sentirnos mal. Debemos de sentirnos contentos de que aunque sea en la última hora, ¿Dios qué? Dios nos está poniendo un llamado y nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios. Por eso esta mañana creo que debemos de pensar en estas dos enseñanzas lo siguiente. Una, ¿será que yo estoy representado en aquellos que reciben el llamado y Dios le está diciendo, yo te necesito, yo tengo este plan para ti, ¿y qué estoy haciendo? Lo estoy rechazando. ¿Podría ser ese mi caso? Que yo no quiero comprender el propósito, el plan que Dios tiene para mi vida. O el segundo caso, ¿será que yo recibí el llamado muy tarde y pienso que ya no puedo ir a trabajar ni servirle a Dios de la mejor manera? Yo creo que no. Me imagino, y les voy a presentar lo siguiente, que aquellas personas que fueron a trabajar 1 hora pusieron lo mejor de ellos para que esa hora estuviese ¿qué? Bien trabajada para su Señor que los había empleado. Porque ellos estaban desocupados. Quiere decir que para ellos ya se había acabado el día, ¿no es así? ¿Quién va a ir a buscar a una persona para que trabaje 1 hora? Ya nadie. Pero al sentir que se les dio la oportunidad de que todavía aunque sea 1 hora podían trabajar, me imagino, pienso que estas personas que en esa hora pusieron ¿qué? Calidad de trabajo para el empleador, sabiendo que aunque era 1 hora iban a ser bien recompensados. Ahora, ¿fue justo? Claro que fue justo. ¿Por qué? Porque finalmente hay dos cosas que estas parábolas presentan de la justicia de Dios. La primera es, Dios no nos paga de acuerdo al tiempo, sino de acuerdo a ¿qué? A la disposición que tengamos para trabajar. Y eso es muy hermoso, ¿no les parece? Dios nos va a recompensar no de acuerdo a cuántos años yo serví, ni a cuántas almas gané, ¿verdad? Sino de acuerdo a cómo le serví en el tiempo que Dios me invitó para que yo fuese a trabajar en la viña. Y en segundo lugar, ¿verdad? Tampoco tenemos que sentirnos mal de que, bueno, algunos dicen, pero yo ¿por qué no nací en el Evangelio? ¿Por qué a mí Dios no me mostró esto desde que yo era niño? Recordemos, ¿verdad?, que no siempre Dios llama a las personas a la hora sexta. Dios presenta su llamada en diferentes momentos y espera que todos podamos atender la invitación. Pero después del llamado, ¿qué sigue? La elección. Así que el próximo tema que vamos a estudiar va a ser la elección, en base a que Dios hace la elección. Porque los dos pasajes terminan diciendo, muchos son ¿qué? Los llamados, pero pocos los escogidos. Y nosotros queremos ser de los muchos o de los pocos. No de los muchos, queremos ser de ¿qué? De los pocos. Según esta parábola, de los pocos. Los que sí son
elegidos. Porque un hombre estuvo adentro ya, pero ¿qué pasó? Lo echaron fuera. Así que también estando adentro, podríamos estar fuera. Que Dios nos ayude para que este llamado que Dios nos ha hecho, podamos nosotros comprenderlo y podamos entender lo que Dios ha predestinado para mi vida. Dios nos revela en el momento oportuno cuál es el plan. Y ojalá que nosotros seamos de aquellos que respondemos al llamado, los pocos elegidos que desean responder al llamado de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos escuchar su voz, escuchar su invitación y responder al llamado que Dios nos hace para la salvación de Cristo Jesús. Amén.